Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias. Hoy nos vamos a Roma. Va a ser Roma sobre estos podcasts que estoy haciendo sobre viajes y paradas que he hecho en el crucero, que os he ido contando antes. Este crucero en barquito. Pues ahora lo que os voy a contar es la parada que hice en Roma. Os adelanto esto porque haré más adelante, en esta temporada o en siguientes, podcast sobre mi visita de Roma, que ha sido bastante diferente porque he visitado museos y otras cosas. Pero eso lo haré en otro podcast, porque esta fue como una visita más express a ser una visita de apenas, no sé si fue 6 horas y tal. En principio eran 9, pero claro, en principio, esto también decirlo. Nosotros llegamos al puerto de Roma y una vez que llegas a ese puerto de Roma, bueno, que no es Roma en sí, es un puerto de una ciudad, Tibidandencia, creo, o algo así se dice, no me acuerdo muy bien cómo se decía. Pues una vez que llegas a ese puerto, pues hay una hora y media en coche, en coche o autobús a Roma, a la ciudad, o sea, a lo que es Roma. Luego, llegar a lo que es el centro de Roma, madre mía, yo que, claro, por eso quiero hacer un podcast, por un lado de esto y de otro lado de mi otra experiencia en Roma, porque es bastante diferente, porque todo el tráfico que hay, moverte y tal, es que tardamos casi desde que llegamos a Roma, al centro de Roma, a visitar la primera cosa, media hora. Es que es alucinante, o sea, todo el tema. Entonces, te quedas diciendo, madre mía. Fuimos en el distinto el resto de paradas era un guía más conductor, aquí era solo conductor, y al coger el coche nos intentó tranquilizar diciendo que sí, que sabía español, que su mujer era venezolana, pues el resto del viaje, pues eso yo prácticamente que eran las únicas palabras que sabía en español. Hola, adiós, alguna palabra suelta, pero es que para comunicarte, menos mal que hoy existe Google Translator y otra serie de herramientas y cosas, y más o menos te puedes ir, porque inglés tampoco sabía el hombre, o sea, solo sabía italiano y español, ya te digo, 4 palabras, pero muy pocas, no nos entendía él a nosotros ni nosotros a él, o sea, era un poco eso. Pero bueno, salimos como digo, del puerto, luego llegamos a lo que es el centro de la ciudad. Al principio el hombre, con toda su buena intención, también porque será lo que está acostumbrado en Roma, nos llevó a sitios para que yo, porque todo esto era un coche adaptado, tampoco quiero entrar mucho en el tema de accesibilidad en este podcast, porque voy a hacer otro sobre Roma accesible en este viaje. Entonces, pero el hombre lo que nos llevaba en este coche del que en estas paradas mi mujer no se bajaba, solo me bajaba yo porque era para que hiciera fotos a las termas de Caracalla, al Circo Máximo, una serie de cosas. Pero claro, llegó un punto que ya el hombre se dio cuenta que nosotros lo que queríamos era visitar cosas, porque llevamos, por ejemplo, entradas para el Coliseo. Entonces, eso es importante, ¿vale? Para que lo sepáis. Si queréis visitar el Coliseo, sí o sí hay que llevar entrada, ¿vale? Aunque tengáis acceso gratuito o cualquier cosa, pero por favor llevar entrada. No vayáis tan a la aventura de ir sin entrada, porque os la vais a jugar y probablemente os vais o horas y horas de cola. Si tenéis suerte, porque si tenéis muchísima suerte, pero probablemente os digan que sin entrada nada hay de la China. Así que tener eso en cuenta. Nosotros llegamos al Coliseo, fue lo primero que visitamos en sí de Roma. El Coliseo, ¿qué os voy a contar? O sea, el Coliseo es una obra de arquitectura, una obra histórica espectacular, pero madre mía la masificación. O sea, una de las cosas que quiero hacer hincapié en este podcast es que Roma, como pasa con muchas ciudades hoy en día, está masificado. No, lo siguiente, o sea, es que no puedes andar ni por las calles de Roma ni por los distintos monumentos. Es que es horrible, se supone que hacen horarios y tal limitados de coger entradas del Coliseo para que la gente entre lo justo, pero es que os digo una cosa, es que se van a cargar monumentos históricos. Hay gente que me diga que exagerado, pero es que imaginaos a meter en el Coliseo romano cada día 10.000, 20.000 personas a pisar eso, que encima mucha gente no va bien, digamos, que va saltando, va haciendo barbaridades, aunque hay un cartel de que cualquier cosa que hagas, en plan ir con un cuchillo, con una llave, dejar tu nombre, intentarte llevar un resto, que está penado con cárcel, con hasta 5 años. Hay quien dirá, bueno, no es tanto. Bueno, ojalá tuviéramos
No, me gustaría que las penas fueran más grandes, pero ojalá tuviéramos esas penas y esas cosas en España, porque en España te cargas los yacimientos enteros y te cargas cosas históricas y demás, y casi te falta que te den un premio, porque, ¿sabes? Te dan multas, a veces las multas son casi de risa, 500 euros por cargarte un yacimiento de hace 2000 años, yacimientos de hectáreas, es un poco de reírte, ¿sabes? Por no llorar. Pero bueno, en ese sentido, muy masificado en general el turismo en Roma, muy masificado. Y también, es que claro, aquí a esto la solución, ¿cuál puede ser? Porque muchos entendidos y mucha gente yo ya los llamo los entendidos de bar, los que también son entrenadores, son políticos, son absolutamente entienden de todo y de nada a la vez. Pues esta gente dice que una de las soluciones es la tasa turística. Y en la tasa turística se aplica ya en Roma. Te pagas por cada día que estás en Roma, pagas una tasa turística, pagas también por los restaurantes un extra, pagas en muchos sitios también, tú pagas en muchos museos y en muchos monumentos y luego, aparte de la entrada básica, luego tienes que pagar extra en el Foro Romano por ver tal edificio, en el museo tal por ver tal exposición, ¿sabes? Es todo cobrarte extra al turista. Y esto no hace que vaya menos turista o que el turista sea más selectivo o más de calidad, sino no sirve absolutamente para nada. Entonces, cuando desde los políticos, y en este caso España, que es lo que muchas veces yo he visto en Sevilla y en otros sitios, encima que los ciudadanos somos tan tontos que nos tragamos estas soluciones de los políticos y las defendemos, que a veces los políticos hacen mal las cosas, pero si encima hay ciudadanos que encima los defienden, pues para llevarse los bolsillos, pues ahí está el problema. Y creo que la tasa turística y tal no es la solución, porque mira, fíjate Roma, una ciudad súper masificada, no se puede andar prácticamente por la ciudad, ni hacer turismo, ni visitar cosas, ni prácticamente nada. Pues eso, visitamos el Coliseo Romano, bueno, no estuvo mal la visita, y luego de ahí decidimos visitar la Fontana di Trevi. De ahí nos llevaron de coche. Comentario importante: si vais en coche o tal, pero hay muchos monumentos que Roma es para patearse. Entonces nosotros, porque por ejemplo mi mujer en silla de ruedas y tal, pero aún así hubo un momento que dijimos, mira, de la Fontana di Trevi nos vamos a la Plaza Navona, nos vamos al Panteón de Agripa y una serie de cosas que están cerca andando y se puede ir perfectamente. La Fontana di Trevi también. Muchísima gente, han limitado para que el número de gente que vaya a verla sea menor, han limitado las visitas y tal, pero aún así es que está súper lleno, es prácticamente imposible, nos costó muchísimo, pero bueno, aún así pudimos ir a visitarla. Luego, el Panteón de Agripa, ¿qué decir del Panteón Romano? ¿Qué decir de ese sitio espectacular? O sea, la arquitectura, todo. Me podría tirar hablando horas y horas de cómo se construyó, de también cómo es un templo también de la oración, todo lo que es que es tan bello, tanto por fuera como por dentro. Es de estos sitios que dices, por fuera es bonito, porque por fuera es bastante bonito, pero lo ves por dentro y dices, madre mía, o sea, qué belleza de sitio, o sea, qué hermosura. Y la verdad que me gustó bastante en ese aspecto. Muy espectacular, muy recomendable si vais a Roma ir a verlo. Y luego la Plaza Navona, que está muy cerca, a 3 o 4 minutos andando, también muy recomendable. A ver, está relativamente cerca también de la Fontana de Trevi, que es muy turístico, el paseo de la Embajada de España, esta Plaza de España. Pero, claro, muchas veces lo gracioso de eso es subir las escaleras, pasear por ahí, pero claro, nosotros, mi mujer, como sabéis muchos, va en silla de ruedas, entonces eso no se podía hacer mucho, entonces decidimos no ir a un sitio que turísticamente tampoco nos ofrecía demasiado, entonces fuimos luego a la Plaza Navona, muy espectacular, con sus esculturas, con su fuente, con todo, con la gente por ahí. Una vez te vas alejando de zona de Fontana di Trevi y zona de Coliseo, pues va todo mucho mejor. Y luego de ahí, pues eso, esta zona que visitamos, que ya te digo que es espectacular. Y luego fuimos a la Basílica de San Pedro, ahí nos llevaron en coche también. A ver, ahí estuvo bien que nos llevaron en coche, pudimos ver de paso monumentos. El hombre, aunque no hablara prácticamente nada español, cuando pasábamos por algún monumento, algo histórico, algo que merecía la pena, nos lo decía. O sea que
Tampoco, el hombre fue bastante amable, nos trató bastante bien cuando le quedábamos en un sitio y nos recogía. O sea, que una cosa no quita la otra. O sea, también yo tampoco soy el más indicado para criticar el tema de los idiomas, porque yo hablo prácticamente español, inglés, hello, goodbye y poco más, ¿eh? Entonces, y my name is y cosas así, pero entonces por eso tampoco, pero lo quiero también referir. Pero fue súper majo, nos dejó en una puerta muy cercana a las entradas de la Basílica de San Pedro. El hombre lo tiene, todos los sitios lo tiene localizado, dónde recogerte, dónde dejarte, dónde puede, dónde no. O sea, es un hombre, igual que en otros viajes que ya probablemente habré comentado, comentaré de este crucero, los choferes o los taxistas o tal no se manejaban tan bien, pues este hombre se manejaba súper bien, sabía dónde dejarte, era un auténtico profesional. Y bueno, nos dejaron en la Basílica de San Pedro. Solo de la Basílica de San Pedro podría hacer un podcast, se podría hacer un podcast de minutos, de horas, de lo que quisiera, porque es que es espectacular. Llegamos una semana después justo de que se proclamara el nuevo Papa. Digo el actual porque, a ver, esto se va a publicar en julio, agosto, a lo mejor, septiembre, como muy tarde, y tal, la magia del podcasting también, que se suele decir, pero esperemos que cuando se publique siga el mismo papa y esté León XIV, pero nunca, cosas más raras se han visto. Imaginaos lo que pasó con Juan Pablo I, pero esperemos que con esto no pase. Pues eso, fuimos a la Basílica de San Pedro, estaba todavía las cosas un poquito colocadas de cuando los funerales de Francisco, la proclamación del León XIV, el cónclave, todo eso. Bueno, la verdad que bastante bonito, bastante espectacular. Es que es un sitio que es... aquí también quiero hacer un poquito de hincapié, porque la historia que tiene este sitio, la arquitectura, todo, es espectacular. Comentaré algunas cositas más extra de consejos en el tema de accesibilidad, en el podcast que ya habréis escuchado en los miércoles sobre accesibilidad en Roma. Pero quiero hacer hincapié en que esto es un sitio, es uno de los sitios, bueno, para mucha gente y en teoría es la iglesia culmen del catolicismo. Y esto no lo digo porque sea creyente que también, sino lo digo porque es importante respetar este tipo de sitios. Lo digo porque igual que pasa en el Coliseo y en otros sitios que hay un turismo masificado que está hablando por un lado, por otro, haciendo cosas que no debe, es que aquí, para empezar, aquí también achacó la culpa a la gente y a la culpa a la organización de la propia Basílica de San Pedro, porque tú vas a prácticamente cualquier iglesia o catedral que puedas visitar de forma turística en España y sí, pagas una entrada, tal, tienes una autoguía, pero lo primero que dejan muchas veces claro que eso es un templo de oración o un templo religioso católico o o de como sea. Pero y que guardes silencio, no hagas foto con flash, no molestes al resto, una serie de cosas, no hagas cosas que sean falta de respeto. Pues aquí lo único en lo que hacen hincapié prácticamente es el tipo de ropa. Pero claro, si va, yo lo que he dicho muchas veces las formas y tal, pero si yo voy de smoking y entro haciendo fotos a todo, molestando a la gente, pegando gritos a un lado, a otro, es que ya digo, yo vi gente que iba de peregrinación, había gente que había ido desde Polonia, desde partes de América, Sudamérica, de Asia, que van de peregrinación a Roma. Y luego te encuentras a gente que visita Roma porque va a hacer turismo y una parada más es la Basílica de San Pedro y cómo va ahí con total falta de respeto, gritando, hablando por el móvil, una cosa, otra. Es que, ya digo, aunque no seas religioso, la máxima iglesia, digamos, del catolicismo. Bueno, y aunque fuera una normal, aunque yo he ido a la Catedral de Zaragoza y la gente, y más también por el personal a ti, el que esté pegando gritos, el que está haciendo barbaridades y cosas, y haciendo fotos con flash, incluso en muchos sitios no se puede hacer foto. Es que el tema de foto, que ya lo trataré en algún podcast de estos de viajes, porque en algún sitio ya os digo que es criminal, en el Coliseo era criminal toda la gente y tal, pero ya hay algún monumento y algún museo que ya os digo que es que sería de pena de muerte, toda la gente que no te dejan disfrutar los cuadros, cómo se ponen ahí, como con el tema de la foto. Pues en Basílica de San Pedro también había gente, aparte de cosas que me parecen, a mí personalmente,
Yo lo de hacer fotos a tumbas no soy partidario, o sea, hacer fotos a la tumba de San Juan Pablo II, a Juan XXIII, que está embalsamado, y se te encoge el corazón a verlo, y es todas esas cosas de sitios. Está la Piedad de Miguel Ángel, una serie de monumentos, de cosas artísticas dentro de la basílica, y ponerte a hacerte fotos. Bueno, puedes hacerte algún foto porque quieres tener recuerdo y tal, pero fotos de forma automática, esta gente que le empieza a dar al dedo de forma automática, es que me pone de los nervios, es que me ataca directamente. Y no os digo que si no sois religiosos, aunque lo seáis, que vayáis todo el rato rezando o que vayáis tal, pero simplemente una educación y un respeto, que es que yo creo que se ha perdido hoy en día en casi cualquier sitio, museo tal, va la gente grabando. Yo vi bailando gente grabando vídeos en TikTok. Es que de verdad que me entra de hacer cualquier barbaridad ahí en la Basílica de San Pedro. Pero el sitio, ya digo, las esculturas que tiene, la pintura, la arquitectura, es que nos tiramos, no sé, pues al final nos tiramos casi una horita ahí. O sea, es espectacular. También íbamos un poquito, podemos, si hubiéramos ido con más tiempo, con días para visitar Roma, pues la Basílica de San Pedro es para tirarte 2 o 3 horas, y los museos vaticanos, que ya haré podcast sobre los museos vaticanos porque los he visitado en otro viaje, pues también es para tirarte todo el día, como me tiré una vez. Entonces, bueno, me tiré 2 días en los museos vaticanos, pero es espectacular. Pues eso, la Basílica de San Pedro merece muchísimo, muchísimo la pena, y es un sitio que sí o sí es de estos que hay que visitar por fuera y por dentro. Y ya para acabar, y estos sitios que hay de respeto y tal, voy a contar una anécdota graciosa que yo, con respeto, pero que me pasó hace años en el otro viaje. Porque como en el otro viaje voy a contar tantas cosas cuando haga el futuro podcast, a lo mejor esto se me puede escapar y quiero contarlo ahora que estoy haciendo alusión a la Basílica de San Pedro. Pues cuando fui a la Basílica de San Pedro, hay una zona que solo se puede visitar si vas a confesarte, porque es donde están los confesionarios en los distintos idiomas. Y claro, yo quería ver las esculturas, la pintura, quería ver todo lo que era la Basílica de San Pedro. Entonces, entré a esa zona y dije, ¿confesión? Sí. Primero te dicen que solo te puedes confesar. Y una vez que entras dentro, ya te organizan, y una vez que estás dentro te dicen, ¿en qué idioma? Claro, mi idea, y que es lo que hice, mi plan maestro que diría, era entrar, y una vez que entré ahí, esto era hace un montón de años, o sea, era yo un poco joven y un poco cabeza loca, pero bueno, es de estas anécdotas que luego las cuentas y queda gracioso. Pues entra, y cuando ya te dicen, preguntan el idioma, yo digo, uy, tengo que hacer un idioma que no me pueda confesar para que, ya que he visto esto, coger y salir ahí por patas. Y me preguntaron, ¿en qué idioma se quiere usted confesar? Creo que no se me lo preguntó en italiano, en inglés, creo que en español no. Porque eso fue clave también. Entonces, ¿en qué idioma? Y yo dije, euskera, euskera, euskera. Y claro, y me dijo, no tenemos nadie que hable euskera, lo sentimos mucho, tal, sorry, tal, y demás. Y el hombre encima como super tal, diciendo, este hombre nos ha podido confesar porque no tenemos nadie que hable euskera, porque tienen los típicos idiomas típicos. Y la última vez que fui, también en este viaje también se veía francés, español, alemán, inglés, italiano obviamente, y no sé, portugués creo también, como los que son más hablados. En chino tendría que mirar si tienen en chino, pero en los más hablados tienen ahí confesionarios y tienen párrocos que te confiesan. Entonces es bastante curioso todo eso. Y yo dije que euskera, me dijeron que no y salí. Pero imaginaros que hubiera habido, que es bastante probable, que en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, ahí en esos confesionarios, haya confesando un cura español que sepa euskera. O sea, es bastante que sea de Navarra, del País Vasco, de alguna zona, que sepa hablar euskera. Entonces me salvé por los pelos, pero ahí contar esa anécdota. Y bueno, luego ahí se acabó nuestra visita. Nos recogieron muy cercano a la Basílica de San Pedro, a esa zona que es muy bonita, la zona amurallada y la zona cerca de la Basílica de San Pedro. Nos recogió el coche. De ahí ya 1 hora y media, 2 horas de viaje hasta el puerto de Civaventia. Bueno, iba a decir en Roma, pero es el que está más cercano a Roma para los cruceros. Y de ahí ya vuelta al barquito, pero un viaje que, bueno, es un viaje de estos que os estoy contando de los cruceros express, de visitar una cosa, otra y un poco ir a mata caballo, pero que estuvo bastante bien. Espero que os haya gustado esta experiencia. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.